Vale, así que quieres construir un rascacielos. Te imaginas tu nombre grabado en lo más alto de la ciudad. Una torre de cristal que se ve desde el aeropuerto y plantas de inquilinos pagándote alquiler hasta el cielo. Pero aquí está la parte rara. Cuanto más alto subes, menos dinero ganas por cada metro. Y a partir de cierta altura, la torre deja de ser un negocio y empiezan a ser un monumento a tu ego. Para cuando termine este vídeo, sabrás exactamente cuánto cuesta cada piso. ¿Por qué la planta más alta es la que menos rinde? ¿Y por qué los rascacielos más famosos del mundo ganan más dinero vendiendo entradas a turistas que alquilando oficinas? Empecemos por la fantasía, porque la tienes. ¿Crees que un rascacielos es una caja de dinero apilada en vertical? Cuantas más plantas pongas, más metros cuadrados alquilas, más alquiler entra. Más alto, más rico. Es la matemática más intuitiva del mundo. Y es falsa. Porque un edificio alto no es un edificio bajo repetido muchas veces. Es un animal completamente distinto. Y a partir de cierta altura, ese animal se empieza a comer a sí mismo. Pero llegaremos a eso. Primero, el suelo. Porque sin suelo no hay torre. Y el suelo es lo primero que te va a arruinar. En una ciudad seria, el suelo no se vende por metro cuadrado de terreno. Se vende por metro cuadrado de lo que la ley te deja construir encima. Lo llaman edificabilidad. En el sur de Central Park, en Nueva York, en la famosa Billionaires Row, un metro cuadrado construible ronda los $1,500 solo por el derecho a levantarlo. Y aquí aparece el primer truco que no sale en los folletos. Si quieres construir más alto de lo que tu solar permite, tienes que comprar los derechos aéreos del edificio bajito de al lado. Es decir, le pagas a tu vecino por el aire que él no va a usar, para apilarlo tú encima del tuyo. Esos derechos aéreos se venden por la mitad de lo que cuesta el suelo, y un proyecto puede gastarse fácilmente $100 millones solo en comprar aire. Todavía no has puesto un ladrillo. Ya debes una fortuna por el derecho a poner ladrillos. Y aún faltan los costes blandos, el nombre cariñoso que el sector le da a un agujero negro de dinero. Los arquitectos, los ingenieros de estructuras, los abogados, los estudios de viento, los permisos, los años de tramitación con la ciudad antes de que nadie te deje cavar. En un proyecto de prestigio, esos costes blandos pueden tragarse fácilmente entre el 20% y el 30% del presupuesto total. Papel, sellos y firmas, sumando cientos de millones, y todo ello antes de que la primera grúa toque el solar. Ahora, la construcción. Y aquí está la cifra que tienes que tatuarte. Un edificio de oficinas normal, decente, en una ciudad de Estados Unidos, se construye por unos $400 el pie cuadrado. Un rascacielos de lujo, alto, con fachada de cristal a medida y estructura para aguantar el viento. Se van entre $1,000 y $1,500 el pie cuadrado. Y los más extremos pasan de ahí. Has triplicado el coste del metro cuadrado y el inquilino del piso 80 no te va a pagar el triple que el del piso 8. Esa es, en una sola frase, la maldición económica de la altura. Los costes suben en vertical y los ingresos suben despacito. Y aquí está la primera revelación, la que separa al promotor que gana dinero del que sale en las noticias por arruinarse. Existe una altura óptima y es mucho más baja de lo que crees. Hay un estudio clásico de los años 30, de cuando los rascacielos de Manhattan empezaban a competir por el cielo, que hizo las cuentas de verdad. Ingresos contra costes, planta por planta. La altura que maximizaba el beneficio, 63 plantas. Y casi un siglo después, con todo el acero y la tecnología moderna, la respuesta no ha cambiado tanto. El punto dulce de Nueva York ronda las 32 plantas. El de Chicago unas 55. Por encima de eso, cada planta nueva te cuesta más de lo que te devuelve. No estás construyendo un negocio mejor, estás pagando por un titular. Y para que veas lo brutal que es esto, mira el coste por planta de 2 torres reales. Una torre de oficinas de 58 plantas en pleno Manhattan costó alrededor de $37 millones por cada planta. Una torre de 115 plantas en Shenzhen, en China, costó unos 13 millones por planta. Casi 3 veces menos por piso y casi el doble de altura. ¿Magia? No. La torre china se construyó donde el suelo, la mano de obra y la regulación son mucho más baratos, lo cual te enseña una verdad que duele. Lo que de verdad decide si tu rascacielos gana o pierde dinero casi nunca es la altura, es donde lo pones.
La misma torre que en una ciudad es un triunfo, en otra es una ruina, y la diferencia no está en el cielo, está en el suelo. ¿Por qué? Por una palabra que el promotor novato no entiende y el veterano odia: el núcleo. En el centro de toda torre alta hay un corazón de hormigón que sube de abajo a arriba, y dentro de ese corazón van los ascensores, las escaleras, las tuberías, los conductos. Cuanto más alto subes, más ascensores necesitas, porque la gente de arriba no puede esperar 10 minutos y cada banco de ascensores nuevos se come una porción de cada planta que atraviesa. Resultado: en un rascacielos muy alto, una parte enorme de cada planta no se puede alquilar, porque está ocupada por el propio esqueleto del edificio que la sostiene. Pagas por construir metros cuadrados que jamás vas a poder vender. El edificio crece y el porcentaje de espacio útil encoge. Estás alimentando a un animal que cada vez tiene más hueso y menos carne. Y luego está la coronación de todo este absurdo, mi parte favorita: la altura de vanidad. Es el término técnico, no me lo invento. Es la distancia entre la última planta donde de verdad cabe una persona y la punta decorativa del edificio. Es altura pura, sin nada dentro, construida solo para ganar el concurso de quien la tiene más larga. Mira los números, que son ridículos. En el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, 244 metros son altura de vanidad, hueco decorativo. Esos 244 metros vacíos, ellos solos, serían el 11º edificio más alto de toda Europa. El Burj Al Arab de Dubái dedica casi el 39% de su altura total a espacio inhabitable. Y el dato que lo resume todo: si a los rascacielos supertal del mundo les quitara su altura de vanidad, la mayoría dejaría de ser supertal. Es decir, construyen cientos de metros de nada, a precio de algo, para colarse en una lista. Pagas millones por aire con forma de aguja, y ese aire no paga alquiler. Y antes de seguir, una verdad incómoda que el promotor descubre el segundo año, no el primero: construir la torre es la parte barata. Mantenerla en pie es lo caro de verdad. Un rascacielos no se apaga nunca. Los ascensores funcionan a todas horas, y los ascensores de un edificio muy alto son piezas de ingeniería carísimas que hay que revisar, modernizar y a veces reemplazar enteros cada cierto número de años, con facturas de millones. La fachada de cristal, esa piel reluciente que hace que la torre salga en las postales. Hay que limpiarla con cuadrillas que cuelgan del cielo durante meses, y cada cierto tiempo hay que sellarla de nuevo porque el viento y el sol despegan las juntas. La calefacción, el aire acondicionado, el agua que hay que bombear hasta el piso 80 contra la gravedad, la seguridad 24 horas, los seguros de un edificio que es a la vez símbolo y objetivo. Todo eso se paga llueva o truene, esté el edificio lleno o medio vacío. Y aquí está la trampa que parte la espalda de los promotores. Tus costes son casi fijos, pero tus ingresos no lo son. Si la mitad de tus oficinas se vacían en una recesión, tus gastos apenas bajan, pero tu alquiler se desploma. Un rascacielos es un animal con un metabolismo altísimo. Tienes que alimentarlo todos los días, tenga o no tenga inquilinos que lo alimenten a ti. Subamos un escalón, porque el dinero no es tu problema y quieres entender cómo se gana de verdad con esto, no cómo se pierde. El secreto del rascacielos rentable no es el alquiler, es algo mucho más vulgar. Mira la torre más famosa de todas, el Empire State Building. ¿De dónde crees que sale su dinero? ¿De las oficinas? Dirás, pues no, o no del todo. Hace unos años, cuando la sociedad dueña del edificio salió a bolsa, tuvo que enseñar sus números y reveló algo que dejó a la industria entera con la boca abierta. Alrededor del 40% de todos los ingresos del edificio venían de los miradores, de los turistas que pagan por subir a la planta 86 a hacerse una foto, no de los inquilinos, de las entradas. Y los números actuales son todavía más bestias. Los dos miradores del Empire State ingresaron en un año reciente unos 136 millones de dólares y de ahí sacaron casi 100 millones de beneficio neto operativo. Piénsalo. Un mirador no es una oficina, no tiene inquilinos que se van, no hay que reformarlo para el siguiente, no negocias contratos de 10 años.
es una cola de gente que paga por adelantado, en efectivo, por estar de pie 20 minutos mirando por una ventana. El margen es brutal. De cada dólar que entra por el mirador, la mayor parte es beneficio puro. Así que aquí está la segunda revelación, y reordena todo lo que creías saber. Un rascacielos icónico no es un edificio de oficinas con una vista bonita. Es una atracción turística que casualmente tiene oficinas en los pisos de abajo. El edificio no gana dinero por ser alto, gana dinero por ser famoso. Y eso, amigo mío, es muchísimo más difícil de fabricar que el hormigón. Y ya que hablamos de fabricar dinero, hay otra cosa que tienes que entender, porque es el secreto sucio de todo el sector. El promotor casi nunca construye con su propio dinero. Cuando ves a alguien levantando una torre de 800 millones de dólares, tu instinto te dice que ese señor tiene 800 millones. No los tiene. Como mucho pone una fracción, a veces apenas el 20% o el 30% del proyecto. Y a veces ni siquiera eso, porque consigue que otros inversores pongan también esa parte. El resto, la enorme mayoría, es deuda, dinero del banco. Esto se llama la pila de capital y es el corazón del juego. ¿Por qué importa tanto? Porque convierte el rascacielos en una apuesta apalancada. Si la torre sube de valor un 10%, tú que solo pusiste el 20%, multiplicas tu dinero. Eres un genio. Pero la palanca gira en los dos sentidos. Si la torre pierde un 20% de su valor, tu parte, la primera que absorbe el golpe, se evapora entera y de repente el edificio vale menos de lo que debes al banco. No has perdido un poco, lo has perdido todo y encima debes. Por eso el negocio de los rascacielos produce en el mismo ciclo a los hombres más ricos de la ciudad y las quiebras más espectaculares de la década. Es la misma palanca, solo cambia hacia dónde se inclinó. Pero supongamos que no te interesan ni las oficinas ni los turistas. Tienes ego y tienes prisa. Y quieres el premio gordo, la torre residencial de superlujo. Apartamentos a decenas de millones de dólares con vistas a un parque, para una clientela que ni siquiera vive en el país. Bienvenido al juego más arriesgado de todos, porque aquí no alquilas, vendes. Y o vendes o te hundes. Hagamos las cuentas de una de estas torres supersvelte, las que parecen un lápiz clavado en el cielo. Compras el suelo a $1,500 el pie cuadrado construible. Compras los derechos aéreos del vecino, otros 100 millones. Contratas a un arquitecto estrella, porque sin una firma famosa en el proyecto no vendes ni un piso. Y eso es un cheque de muchos millones solo en honorarios. Construyes a más de $1,000 el pie cuadrado. Y todo eso lo pagas durante 5 años antes de cobrar un solo dólar, con un préstamo de promotor cuyos intereses corren cada día que la torre no está terminada. El reloj de la deuda no para nunca. Tu única salvación es vender todos los pisos, a precios de récord, justo cuando abras las puertas, en el mejor de los casos. Y aquí es donde la fantasía se estrella contra la calle, porque resulta que todos los promotores tuvieron exactamente la misma idea brillante a la vez. En esa famosa Billionaires Row de Nueva York se levantaron 7 torres de superlujo en menos de una década. ¿El resultado? En un análisis reciente de los 772 apartamentos que forman ese mercado, 341 seguían sin venderse. Casi la mitad. Esos son casi $6,800 millones en pisos vacíos, esperando hasta un comprador que no aparece. Construiste el apartamento más caro del mundo, y resulta que tu vecino construyó 5 iguales en la misma manzana. La vista a Central Park, que creías única, ahora la vende media calle. Y lo que les pasa a los que sí compraron es todavía más aleccionador, porque tú serás el vendedor. En una de esas torres, de las 35 reventas que hicieron los dueños originales, 32 se cerraron con pérdidas. 32 de 35. Un comprador pagó $55 millones por su piso y lo acabó vendiendo por 35,5. Un financiero compró el suyo por más de 21 millones en 2016 y lo malvendió por 13,5 millones unos años después. Casi un 40% de pérdida en uno de los apartamentos más caros del planeta. El piso más exclusivo del mundo perdiendo dinero como un coche usado. Resulta que cuando todo el mundo tiene un piso único, ninguno es único. Y eso sin contar con la pesadilla operativa de mantener uno de estos monstruos en pie, que es la parte que nadie te cuenta.
Una torre muy alta y muy fina se mueve con el viento. Se balancea de verdad lo suficiente para que en los pisos altos la gente se maree o no pueda dormir por un crujido constante. La solución de la ingeniería: colgar en lo más alto un péndulo gigante de cientos de toneladas, un amortiguador de masa, una bola descomunal que se balancea en sentido contrario al edificio para frenarlo. Cuesta una fortuna, ocupa un espacio carísimo y no le da vista a nadie ni paga alquiler. En una de esas torres de Billionaires Row, los propios dueños, multimillonarios todos, demandaron al promotor por defectos. Grietas en la fachada, ascensores que no funcionaban, inundaciones, paredes que crujían. La demanda pedía cientos de millones de dólares. Acabas de descubrir que vender el apartamento no es el final del problema, es el principio de una relación legal de por vida con gente que tiene más abogados que tú. Hay todavía una última puerta, la del país que sale de la nada y decide anunciarse al mundo construyendo la torre más alta jamás vista, el rascacielos como bandera. Y aquí los números dejan de tener sentido económico, porque ya no son económicos. El Burj Khalifa de Dubái costó del orden de 1.500 millones de dólares, y según muchos análisis, nunca fue pensado para amortizarse por sí mismo con sus alquileres. ¿Para qué sirvió entonces? Para poner Dubái en el mapa, para que todo el dinero, el turismo y la inversión del mundo miraran hacia arriba y vieran ese nombre. La torre fue un anuncio de tamaño planetario, pagado con dinero público, cuya rentabilidad no se mide en alquileres, sino en todo lo demás que se construyó alrededor porque la torre existía. Es la versión nacional de tu ego, solo que con un presupuesto que tú no tienes. Y existe una vieja superstición en los mercados, la maldición del rascacielos, que el edificio más alto del mundo suele terminarse justo cuando la economía está a punto de desplomarse, porque solo en la cima de la euforia alguien encuentra el dinero y la locura necesarios para construir algo tan inútilmente alto. El edificio se inaugura y la crisis llega con él. No es magia ni destino. Es que para reunir el capital y el optimismo necesarios para construir algo tan absurdamente alto, hace falta una burbuja, y las burbujas, por definición, estallan. La torre más alta del mundo no es la cima del progreso, suele ser la lápida del ciclo anterior. Así que hagamos las cuentas de verdad, las dos caras de la moneda. Empecemos por el año bueno, el escenario soñado. Construyes una torre sensata, no la más alta, la más lista. Unas 60 plantas, en una ciudad cara pero con demanda real, en el punto dulce de la altura económica. Te gastas, pongamos, 800 millones de dólares entre suelo, aire, acero y honorarios. La llenas de inquilinos de oficinas solventes que firman contratos a 10 años. Le pones un mirador arriba que escupe efectivo de los turistas todos los días. Y unas tiendas de lujo en el Zócalo que pagan alquileres altísimos por estar a pie de calle. El edificio genera un beneficio neto operativo estable, año tras año, que va pagando la deuda y dejándote un margen sano. Y como es un activo de prestigio, su valor sube con el tiempo. Un día, un fondo soberano o una aseguradora gigante te lo compra entero buscando un sitio seguro y aburrido, donde aparcar miles de millones. Esos compradores no buscan emoción, buscan un rendimiento estable y predecible, un 4 o un 5% al año sobre un activo que no se va a evaporar. Y un rascacielos lleno y bien gestionado en una gran ciudad es exactamente eso. Te marchas siendo el hombre que construyó un trozo de la ciudad y lo vendió por más de lo que le costó. Despacio, con cabeza, el rascacielos correcto es una de las máquinas de hacer dinero más sólidas que existen. Ahora el año malo. Construiste la torre más alta, no la más lista, porque querías el récord. Tu dinero está enterrado durante 5 años en un agujero del suelo mientras los intereses del préstamo corren cada mañana. Y entonces algo se tuerce y siempre se tuerce. Suben los tipos de interés y tu deuda se vuelve venenosa. O llega una recesión justo el mes que abres las puertas. O, peor todavía, descubres que otros 4 promotores construyeron torres idénticas en tu misma manzana y ahora os repartís los mismos compradores que ya no aparecen. Tus pisos no se venden, tus oficinas no se alquilan, pero la deuda no entiende de excusas. Empiezas a bajar precios un 10%, un 20%, un 40% y cada rebaja es una herida que sangra delante de todo el mercado. El banco que te prestó el dinero empieza a llamar y un día dejas de devolver las llamadas y el banco se queda con tu torre, la torre con tu nombre en lo más alto, por una fracción de lo que te costó construirla.
Hay promotores legendarios que perdieron sus propios apartamentos por ejecución hipotecaria dentro de las mismísimas torres que ellos levantaron. Construyeron el edificio y el edificio se los comió. Y aquí, por fin, entiendes la frase con la que empezó este vídeo. Tú creías que la altura era el activo, que cada metro hacia arriba era un metro más de riqueza, pero un rascacielos no premia al que sube más, premia al que sabe exactamente cuándo parar. Por encima de la planta 63, más o menos, cada piso nuevo te quita dinero en vez de dártelo. Y solo te devuelve una cosa, un nombre más alto en el cielo y una deuda más grande en el sótano. Los pisos rentables están abajo, los turistas están arriba. Y la vanidad, esa aguja vacía que apunta al cielo donde no cabe ni una persona, está justo en la punta. Donde tú querías poner tu nombre. La ciudad mira hacia arriba y ve tu monumento. El banco mira hacia abajo y ve tu deuda. Así que esa era la verdad desde el primer segundo. Creías que estabas comprando el cielo y resulta que el cielo no paga alquiler. Construiste el edificio más alto para que todos miraran hacia arriba y el dinero estaba todo el tiempo abajo, en la calle, en la cola del mirador, en las tiendas del Zócalo. Levantaste una torre para tocar las nubes y descubriste demasiado tarde que el negocio entero vivía a la altura del suelo.